puede compulsar por medio del notario autorizante, el que tenga el protocolo en su poder y el notario depositario. ¿De qué forma se puede hacer? Se puede hacer compulsado o por medio de fotocopias. Artículo 67, por favor. Artículo 67. Artículo 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también podrán extenderse, inciso A, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita, con papel bond, perdón, Elicta. Entonces, la literal hace, estaría así, mediante copias impresas en papel bond que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Inciso B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Bueno, entonces en el artículo 67 ustedes van a numerar. Esto es para que no se les olvide y puedan responder en el momento que se les haga la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes pueden extender los testimonios? El notario autorizante, número 1. El funcionario que tenga en su poder el protocolo, número 2. Y el cartulario expresamente encargado por el notario, número 3. Aquí pues el notario autorizante pues es la persona o el notario que realizó la escritura pública, ¿verdad? Él puede reproducir y entregar testimonios. El que tenga el protocolo en su poder, ya lo hemos visto en las clases anteriores, el Archivo General de Protocolos, que en el momento que él tenga el protocolo en su poder, él puede extender los testimonios correspondientes. Y el notario depositario, pues es en el caso en el que el notario sale por el país por menos de un año, usted le deja su protocolo a un notario y él está facultado para extender los testimonios. La forma en la que se puede hacer por medio de compulsado o copias. ¿Qué quiere decir compulsado? Es la transcripción de la escritura. Entonces, para nosotros ahora es mucho más sencillo que para los notarios de los años anteriores, porque para ellos, pues, tener que transcribir a máquina o a mano, imagínense hacer una transcripción de una sociedad anónima, ¿verdad? Qué complicado. Entonces, pero para nosotros ahora es muchísimo más fácil, pues porque ya tenemos el documento en la computadora, solo imprimimos y pues ya se hace la razón del testimonio y ya se le colocan los timbres correspondientes y se entrega. Entonces ahí, para mí, la verdad, a título personal, ha sido muchísimo más fácil trabajar por medio de compulsado. Ahora, por medio de copias, pues usted tiene su documento, su escritura pública, donde está firmada, sellada, le saca una fotocopia y ya solo hace la razón. Y con eso, pues ya usted terminó de extender su testimonio. Hablemos de los testimonios irregulares. Un testimonio irregular sería el índice en el artículo 92 del Código de Notariado, por favor. Buenos días, licenciada. Sí, buenos días. El artículo 92 establece, declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. En caso que dichos testimonios no existieren en el archivo de protocolos, por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en el registro de la propiedad inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndole la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder.
La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad. Si existiere el testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. Este es el 92 el que... No, Perdón, sí, el entonces, artículo 92. sí, ajá. Bueno, Sí, entonces aquí está, si existiere el testimonio del índice del protocolo. Entonces, aquí es donde está regulado que lo que se debe enviar al archivo de protocolos es el testimonio. Y este testimonio es un testimonio irregular. Otro de los testimonios irregulares es el de las partes conducentes. ¿Qué son partes conducentes? Pues no es más que los apartados importantes para la inscripción registral. El proceso sucesorio en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí está regulado el testimonio de las partes conducentes. Entonces, si quieren, por favor, lo vemos. Artículo 497. Titulación y registros. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en su caso y la liquidación fiscal. Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes y dentro de los 15 días siguientes a su compulsación, el notario dará aviso a las oficinas que proceda para los efectos de los traspasos correspondientes. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta y si tienen ahí sus marcadores con los que ya habíamos platicado que podían subrayar plazos, entonces aquí tenemos un plazo y también es importante resaltar de que son los pasajes del proceso sucesorio. Todo aquello que dio paso a la realización del proceso sucesorio testamentario o intestado, es lo que usted va a introducir dentro de su testimonio de las partes conducentes. Aquí les escribí, ¿verdad? El auto declaratorio de herederos, la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación y la constancia del pago de los impuestos. Esto es lo que usted va a incluir dentro de su testimonio. También tenemos el testimonio de las partes conducentes de la rectificación de área. En el artículo 14 de la Ley de Rectificación de Área, por favor. ¿Lo tienen por ahí? Licenciada, perdón, ¿qué decreto es? Perdón. Es el 125-83. Artículo 14. Testimonio e inscripción. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio con duplicado, en el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión del Ministerio Público, el plano respectivo con base en el testimonio que se refiere. Es Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Sí. Igual aquí. Sí. Okay. Aquí todo donde diga Ministerio Público, ustedes ya saben que es Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, no mencionen al Ministerio Público. No lo mencionen porque ese ya está reformado, ¿verdad? Sí, es cierto, licenciado. Disculpe, Lidia, la interrupción. También el artículo 92 que estaban hablando de 3 veces durante en el mes en el diario oficial y otro de mayor circulación. Eso de mayor circulación tampoco ya no se aplica, ¿verdad? ¿Por qué? La citación que harán los avisos que se publicarán 3 veces durante el mes en el diario oficial, porque ahora es electrónico, solo en el portal electrónico del diario oficial. No, fíjese que ahí tenemos una confusión, porque aunque se hagan por medio del portal, usted siempre tiene que adjuntar el documento, la hoja.
¿Se recuerdan de que eso ya lo habíamos hablado? Que en el notariado es importante la perdurabilidad. Por eso es de que todo lo relacionado a medios electrónicos en el notariado tiene que existir documento, porque la importancia es uno de los principios del derecho notarial, es la perdurabilidad. Sí, sí, que eso sí está correcto. Yo que le digo, en el otro de mayor circulación, en otro diario de mayor circulación, eso ya no está vigente, según tengo entendido. Todavía está vigente, eso no ha cambiado. En otro de mayor circulación, siempre usted cuando va a hacer sus publicaciones, en otro de mayor circulación, tiene que presentar el documento. En RENAP, por ejemplo, en RENAP a usted no le inscriben con certificaciones electrónicas. Le exigen que tiene que presentar el diario con la publicación, la hoja de papel. Entonces estaríamos hablando de que es vigente, pero no se aplica, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces ahí hay una confusión porque digamos que sí está vigente, pero en los registros no le inscriben si usted no presenta la hoja de papel, periódico. Porque usted puede imprimir, ¿verdad? Usted puede imprimir la certificación electrónica, ¿verdad? De su publicación, pero en los registros no le inscriben si usted no presenta el diario. Continuamos. Buenos días, lo molesto con 50 de regular, por favor. Échale súper. Sáquenlo. Hablemos de, sí, perdón. Ah, sí, ya puse en silencio. Ejemplo de modelo de testimonios. Entonces les voy a compartir un ejemplo de los testimonios. Solo denme un chancecito. Vamos a ver. Aviso, copia simple, legalizado, testimonio. Aquí tengo un testimonio. Me dicen si ya estoy compartiendo la pantalla. No se ve, licenciada. No se ve todavía. No se ve, Como que se quedó trabado, tal vez deje ya. Bien, ahora ya, licenciada, ya se ve. Ya, Lick, ya se ve. ¿Ya? Bueno, entonces este es un modelo de un testimonio compulsado. Entonces, el testimonio compulsado, ¿se recuerdan que les decía de que se hace la transcripción tal y como está en su escritura matriz, ¿verdad? Aquello que usted ya imprimió, ya selló, ya firmó. Y entonces, ahora, ya firmó nada más, porque en las escrituras la ley establece que solo se debe firmar, no se debe sellar. Vamos a estudiar la razón. Aquí está. Entonces, este es el modelo de un testimonio compulsado. En el momento que usted termina su escritura, su escritura la termina aquí, ¿verdad? ¿Se recuerdan el cierre de la escritura? Leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la notaria autorizante. Punto. Entonces, en el testimonio compulsado, usted va a escribir aquello que se encuentra en la escritura. ¿Y qué es lo que está en la escritura? Las firmas que son ilegibles, ¿verdad? Las firmas no pueden ser legibles. Bueno, la mayoría de firmas no son legibles. Entonces, se encuentran dos firmas ilegibles, así como la firma de la notaria autorizante y sello, precedida de la palabra ante mí. Aquí puse sello, pero no es sello. Licenciada, buenos días, perdón que le interrumpa, Sí. buenos días. Usted fuera Sí. tan amable de darme el fundamento de donde usted está haciendo el comentario de que no se utiliza el sello, si fuera tan fina, muchísimas gracias.
Usted, vamos a ver, eso ya lo vimos. ¿Se recuerda? ¿En dónde de su código de notariado se encuentra? Compañero, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Yo, licenciada, pero fíjese que no lo localizo, es por eso que le estaba preguntando, disculpe. Bueno, entonces mire, pues aquí hace falta repaso, porque esto lo hemos venido viendo desde casi que la segunda clase. Instrumentos públicos en el artículo 29. Las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan en el notario procedida la palabra ante mí. Si el otorgante no supiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y otro que no hiciera, lo hará antes por cada uno, por mí. El notario fuera el otorgante podrá antes de firmar la expresión por mí, ante mí. Ya somos dos, usted. Sí, hombre, lo que pasa es de que vamos por una parte y ahí me tengo que regresar a 2 clases anteriores. A ver, compañeros, los que sí están estudiando. Me imagino, licenciada, me imagino que la pregunta del compañero va envasada a la firma, de que únicamente va la firma del notario y no el sello en las hojas de protocolo. Ajá. Sí, yo he visto que algunos notarios sí sellan su hoja de protocolo, pero a mí me parece, al menos en lo personal, sí me parece un poco como que muy... No lo veo bien, al menos yo en un futuro. No, es que la ley establece que usted solo tiene que colocar la firma. La ley dice que la firma del notario autorizante. Específicamente dice la firma del notario autorizante, no dice el sello. ¿Y el artículo 70? ¿El artículo qué? 70. 70. Del Código Notarial. No, aquí estamos hablando de los testimonios. Estamos hablando para la autorización de la escritura pública, ¿verdad? Licenciada, disculpe la interrupción. No sé, considero tal vez de que es el artículo 29, pero en el numeral 12. Sí, fue lo que les acabo de... si el otorgante no pudiera o no pudiera, podrá la impresión digital en su dedo pulgar. Sí, para mí que también es eso que dice la compañera, el artículo 29 en su numeral 12. Sí, ahí esto fue el que les leí, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Establece las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario. Bueno, pues ahí está, esa es la respuesta. Bueno, entonces estábamos hablando de los testimonios, ¿verdad? Entonces, se encuentra en 2 firmas ilegibles, así como la firma del notario autorizante, procedida de la palabra ante mí, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la razón del testimonio. Es primer testimonio de la escritura pública número 4 que autoricé en la ciudad de Guatemala el 12 de febrero del año 2022, que para entregar en este caso se le entregó a la señora Alexa Paola Urbina Bella, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas, siendo la primera impresa en ambos lados, que fue la primera, ¿verdad? La que contiene la transcripción fiel y confrontada de la escritura matriz y la presente. En los testimonios se tiene que hacer la razón de el impuesto que usted está pagando y debe de escribir el número de serie de si es por medio de timbre, si se tiene que hacer constar si usted pagó sus impuestos por medio de timbre o por medio de formulario.
de qué forma usted pagó sus impuestos. Si usted pagó sus impuestos por medio de timbre, usted tiene que colocar el número de serie de sus timbres, y si usted pagó sus impuestos por medio de formulario, tiene que colocar el número de formulario con el que usted pagó. La fecha, ¿verdad? En el municipio y departamento de Guatemala, el 12 de febrero del año 2022. Esa es la fecha en la que usted está extendiendo su testimonio. Entonces, vamos de regreso. En el artículo donde está regulado, ¿cuáles son los requisitos para realizar el testimonio? Entonces, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla ahorita? La imagen del testimonio, licenciada. La razón del testimonio. La imagen del testimonio. Entonces, estas 3 hojas, usted las va a numerar. ¿Cómo las va a numerar? Es el famoso foliado, ¿verdad? 1, 2, 3. Cada una de las hojas usted las va a firmar y cada una de las hojas usted las va a sellar. Con eso usted ya puede extender su testimonio. Se recuerdan que todo lo que va dirigido a los registros debe de ir en duplicado. ¿Qué es un duplicado? El duplicado es la fotocopia de aquel documento que usted ya extendió. Es otro, digamos, firmado en original. Entonces usted le va a sacar fotocopia a este documento, al testimonio, lo va a firmar y a sellar en original, cada una de las hojas. Con eso usted ya cumplió con extender su testimonio y poderlo remitir al archivo de protocolo. ¿Se recuerdan? Al archivo, a los diferentes registros. Se recuerdan que en la clase anterior vimos de que los registros, que usted le tiene que entregar su testimonio a la parte interesada. Y la parte interesada es la que tiene que llevar sus testimonios a los registros para su debida inscripción. Pues esto es algo que la ley establece que debe de ser así, pero más sin embargo nosotros los notarios realizamos ese tipo de trámite, ¿verdad? Que sería como un agregado, algo extra para su cliente, ¿verdad? En apoyo a su cliente. Ahora regresamos a ver las diapositivas. ¿Me dicen si ya las ven? Aún no, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada, ya se ven. ¿Ya? Ya se ven. Ya se ven. Bueno. Quiero mostrarles ahora el modelo. Vamos a verlo de una vez antes de entrar a ver la ley de timbres fiscales. Vayan preparándola por ahí. Propia simplicidad, instrumento público, testimonio especial. Ahora quiero mostrarles un testimonio especial. El testimonio especial es aquel que se envía al archivo de protocolo. ¿Ya lo ven? Sí, licenciada. El testimonio especial es aquel que se envía al archivo de protocolos, ¿verdad? Entonces, este es el modelo de un testimonio especial. Es testimonio especial de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad el 25 de enero del año 2022 y que es para entregar al Archivo General de Protocolos. Extiendo, numero, sello y firmo en 2 hojas, siendo impresas la primera en ambos lados, la segunda
que es la presente. La presente quiere decir que es la hoja en la que se está realizando la razón, ¿verdad? Es parte de su testimonio especial. Ahora, ¿se recuerdan? Bueno, no se van a recordar porque todavía, bueno, ya lo tendrían que estar estudiando, ¿verdad? Pero también en el testimonio especial, yo acostumbro a hacer la aclaración de qué impuesto es el que se está cubriendo en el testimonio especial. Recuérdense que el notario tiene la obligación de cubrir un impuesto, dependiendo la documentación, o dependiendo el documento que se trabajó. Creo que son 10 quetzales. Entonces, Apae María José Bautista. Bueno, entonces, por tratarse de valor indeterminado, se cubre el impuesto del timbre notarial. ¿Por cuánto de valor es el que se está cubriendo? Un valor de 10 quetzales, ¿verdad? Según el decreto 82-96 del Congreso de la República y la fecha en la que usted está extendiendo el testimonio. De igual forma, el testimonio especial, usted le saca fotocopia a la escritura pública que realizó y le agrega la razón. Todas las hojas del testimonio deben de ir firmadas, selladas y numeradas. Ese es el modelo de un testimonio especial. Ahora, quiero mostrarles también el modelo de un testimonio sin ser compulsado. Entonces, el testimonio por medio de fotocopias, ¿verdad? El primer testimonio por medio de fotocopias, de igual forma, usted le saca fotocopia a la escritura pública que autorizó y realiza la razón. Es testimonio de la escritura pública número, en este caso es la número 35. Usted tiene que colocar qué número de escritura es la que está realizando el testimonio, en dónde autorizó usted la escritura, la fecha en la que autorizó la escritura, a quién lo va a entregar, que en este caso pues están los interesados, ¿verdad? Que ellos se van a encargar de inscribir o registrar su testimonio en los diferentes registros. En este caso, esta es un testimonio de una escritura en donde se otorgaron capitulaciones matrimoniales. Entonces, ¿cuál es el contenido del testimonio que usted, de la escritura pública que usted está extendiendo? De lo mismo, ¿verdad? Extiende, numera, sella y firma en cuántas hojas, en la forma en la que se imprimieron las hojas. En este caso, pues, la primera está impresa en ambos lados. ¿Sí? Disculpe, fíjese que no se visualiza el testimonio que está explicando. ¿No? No, licenciada, no se visualiza nada. Solo una parte se ve, Lick. Pero ese es el del anterior. Bueno, ahorita voy. Ese es el anterior. ¿Ahora sí lo ven? Esta es la número 35. Sí, licenciada, ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí se ve. Ahora sí, Lick. Bueno, entonces estas que están impresas en ambos, la primera que estaba impresa en ambos lados, en especial, en papel especial de fotocopia, reprodució eso original, con cual usted va a hacer constar en su testimonio de que concuerdan íntegra, fiel y exactamente, ¿verdad? O sea que se ve igual. Eso es lo que usted tiene que hacer constar en su testimonio. Se le adhieren los timbres. Se recuerdan que ya les había dicho que siempre en su primer testimonio usted tiene que hacer constar el pago del impuesto, de qué forma lo pagó e identificar los timbres o el formulario con el cual usted pagó su impuesto y la fecha en la que usted está extendiendo su testimonio. Ahora vamos a ver. También les tengo un modelo de testimonio irregular. Esto es con fines, miren, lo que pasa, ustedes dirán, ¿por qué nos está mostrando si ya nos explicó? Pero en notariado usted va a tener 30 minutos, digamos, para contestar o 15 minutos para contestar
teoría o doctrina, y el otro tiempo usted lo va a utilizar para redactar. Entonces, es importante que usted se aprenda la redacción. Con decirle se aprenda la redacción, no le estoy diciendo de que textualmente, es que tienen los micrófonos abiertos. Textualmente se va a aprender. Mire, con que usted se aprenda cuál es el contenido de los testimonios, que era lo que le decía, ¿verdad? El número de escritura, la fecha en la que se autorizó el documento, a quién se le va a entregar. Con que usted se aprenda eso, usted ya va a poder redactar. Y es que lo importante en el notariado es que usted pueda redactar. Y hablamos de redactar, se recuerda que usted lo tiene que decir. O sea, lo tiene que tener aquí y tiene que llevar el control y bien concentrado de lo que está haciendo para poder contestar, ¿verdad? Quiero mostrarles el modelo del testimonio de las partes conducentes. Testimonio de las partes conducentes. ¿Lo ven? Sí, licenciada, gracias. Sí. Entonces, este es un testimonio irregular y es el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado extrajudicial de la causante, el nombre de la señora, radicado ante los oficios de la infrascrita notaria y que para entregar al heredero Osberto Belino Sánchez extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas de papel. Ya se dieron cuenta de que hay palabras bien comunes en todos los testimonios. Extiendo, número, sello, firmo. Ustedes son fotocopias cuya autenticidad usted está dando fe en virtud de haber sido reproducidas hoy en su presencia del original. Las cuales, número, sello y firmo en la ciudad de Guatemala el 25 de julio del año 2017. En este caso, pues se realizó en el año 2017. Usted tiene que poner la fecha y el lugar en el que está extendiendo su testimonio. Una de las claves para que usted no se vaya a confundir es en qué fecha a mí me toca el examen. O usted puede hacer el ejercicio de la fecha de su cumpleaños, ¿verdad? Utilizar, en todo lo que usted va a redactar, utilizar la fecha de su cumpleaños y utilizar la fecha en la que usted se está examinando. Entonces le hice, redácteme el testimonio o, ¿verdad? La escritura pública en la ciudad de Guatemala, si a usted le va a tocar examinarse el 20 de junio del año 2019, del año 2022, o si usted tiene que hacer la razón de que en tal fecha usted extendió un testimonio, tiene que colocar, ahí usted puede utilizar la fecha de su cumpleaños, ¿verdad? Entonces, en la fecha de mi cumpleaños yo extendí tal escritura y el testimonio lo voy a extender hoy. Utilizar esas dos fechas para que no se le confunda, porque miren, ahí uno es un manejo de nervios, ¿verdad? Ahí uno está súper nervioso y a veces por una u otra razón usted se desconcentra y ahí ya planchó, ¿verdad? Ahí ya usted perdió puntos. La idea es de que usted gane puntos y pueda sustentar su examen de una forma satisfactoria. Entonces, estábamos hablando del testimonio de las partes conducentes. Vamos a ver qué otro testimonio les puedo mostrar. Testimonio de las partes conducentes, el testimonio especial, testimonio. Les voy a mostrar. Bueno, esta tal vez todavía no. Continuamos entonces con las diapositivas. Dejamos los ejemplos. Ahora quiero que hablemos de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial de protocolo. ¿Lo tienen por ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces denme un chancecito, solo la voy a buscar por acá.
En esta ley está regulado los impuestos que se deben de pagar en los diferentes contratos que el notario realiza. Entonces, vamos a estudiar la parte que en este momento nos va a interesar. Les voy a compartir la que tengo acá, aunque en realidad más me gustaría que cada uno la tuviera, pero como me imagino de que alguien no la va a tener, se los voy a compartir. ¿La ven? Sí, licenciada, se ve. Sí, Sí. Bueno, entonces en el artículo 1, el impuesto de documentarios establece un impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial de protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. De los documentos afectos, están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Miren, sería bueno que fueran subrayando de una vez su ley, porque pues por el tiempo ser tan corto, recuerden de que uno tiene que ir aprovechando cada minuto, ¿verdad? Entonces, los contratos civiles y mercantiles, 1, los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país, al tiempo de ser protocolizados, se debe de presentarse ante cualquier autoridad o ser citados en cualquier actuación notarial. Los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago, con bienes o sumas de dinero, los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o afianzadoras por concepto de primas pagadas o pagos de fianzas correspondientes a pólizas de toda clase de seguros o de fianzas, los comprobantes por pagos de premios de lotería, rifas y sorteos practicados por entidades privadas y públicas, los recibos o comprobantes de pago por retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales de sus propietarios o por viáticos no comprobables, los documentos que acreditan la comisión que pague el Estado por recaudación de impuestos, compras de especies fiscales y cualquier otra comisión que establezca la ley. Bueno, a nosotros lo que nos interesa en este caso son los documentos provenientes del extranjero, los contratos civiles y mercantiles y los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago de bienes o sumas de dinero. Del sujeto pasivo del impuesto y del hecho generador. Es sujeto pasivo de impuesto quien o quienes emitan, escriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto. Y es hecho generador del impuesto la emisión, suscripción y otorgamiento. Entramos a las tarifas. La tarifa del valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. El valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales. Esto es súper importante. Miren pues, hasta todavía cuando yo me gradué, nosotros teníamos... ¿Sí? ¿En dónde, compañero? Disculpe. Sí, miren pues, lo que pasa es de que ustedes me interrumpen y yo apenas a explicar voy. Entonces, ahorita creo que le voy a solventar su duda. Miren pues, las tarifas del impuesto, la tarifa del impuesto es del 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted realizó su compraventa por 20,000 quetzales, a esa compraventa por 20,000 quetzales usted le tiene que sacar el 3%.
Entonces, el 3% de 20,000 es... $600 quetzales. Eso es lo que usted tiene que pagar de impuesto. Ese impuesto usted lo puede pagar por medio de timbres o lo puede pagar por medio de formulario. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a la SAT y compra sus timbres y le van a entregar sus 6 timbres de 100 quetzales cada uno, y eso es lo que usted va a colocar en su testimonio, en su primer testimonio, para hacer efectivo el pago del impuesto. Aquí donde dice el valor es el que consta en el documento, o sea, el valor es el que consta en el documento es el de 20,000 quetzales. Eso fue lo que usted puso en su escritura pública de compraventa. Vamos a utilizar el de compraventa, ¿verdad? El cual no podrá ser inferior al que conste en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en DICABI, los terrenos ya tienen un valor. Si el terreno tiene un valor de 5,000 quetzales y usted hace su escritura por 20,000 quetzales, estamos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. El problema sería si usted lo hace al contrario. Si el terreno tiene un valor de 20,000 quetzales y así es como está inscrito en los registros públicos o en las matrículas o en catastro o en los listados oficiales, el terreno con el que se está negociando tiene un valor de 20,000 quetzales y usted en su escritura pública o en el negocio que ellos hacen, lo hacen por 5,000 quetzales. En ese caso, no se puede hacer así. Lo que hace el registro es que le suspende su escritura y le dice, bueno, aquí tenemos que hacer un reajuste en el precio del terreno porque en los listados oficiales, en los registros públicos o en matrículas o en catastro, el terreno tiene un valor de 20. Entonces, por eso es de que usted cuando va a realizar una escritura ya sea de compraventa, de donación o bueno, cualquier negociación en donde usted tiene que verificar cuál es el valor original que tiene el terreno o el objeto de la negociación, ¿verdad? Antes de realizar su escritura, usted tiene que asesorar a sus clientes y decirles al respecto, porque si no después vienen... los documentos se atrasan, vienen los problemas, ¿verdad? Porque después le dicen a uno, no, pero es que usted no me dijo, o usted debería de saber. Pues sí, ¿verdad? Uno debería de saber. Hablemos ahora, espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro eso? Sí, bueno. ¿Alguien levantó la mano? Sheila, Roxana. Buen día, licenciada, mucho gusto. Solamente con una consulta. ¿Usted es Sheila o Roxana? Correcto, Sheila Mazariegos, mucho gusto. Sheila, buenos días. Buenos días. Licenciada, solo con una duda en el artículo 4 de la ley que estamos leyendo. En este caso, por ejemplo, si las partes, porque es algo que he visto, no sé, en la práctica, quizá usted pueda clarificarme, si las partes desean vender el bien por un valor inferior al que aparece en los registros, entonces, digamos, en el acto podría darse el valor más pequeño, el valor menor, pero en la escritura pública ha de constar un valor mayor, por lo menos el que aparezca en el registro, ¿es así? Mire, lo que pasa es de que la ley es clara al establecer de que no se pueden hacer contratos menores al valor. No se puede constar menor al valor en el que está en el registro. Porque yo le entiendo su pregunta. Si digamos de que usted le quiere vender a su mamá, ¿verdad? Pero en realidad pues nunca se hizo esa compraventa, ¿verdad? Porque usted se lo está regalando a su mamá. Pero usted por el tema del pago del impuesto, porque en una compraventa se paga el 3% y en una donación se paga el 12%,
deciden mejor hacer la compraventa, aunque en realidad nunca se realizó. El problema en este tipo de casos o cuando se hacen las negociaciones así es de que, mire, en el momento de que se hace una negociación, todos están felices y contentos y no hay ningún problema. A veces los problemas vienen después. Entonces, digamos de que usted, se realiza, no sé, usted no está conforme o su mamá no está conforme. Yo lo he visto mucho cuando los papás les dan a sus hijos, les heredan de una vez, digamos, ¿verdad? Pero en realidad lo que hacen es realizar compraventa otra vez por el tema del pago de los impuestos. Pero resulta de que después de que la mamá le vendió al hijo, el hijo se empieza a portar mal y ya hasta quiere sacar a la señora de la casa, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo le hacemos para ayudar a la señora? Si lo que se dio, lo que se debía de haber hecho en este caso, por no... En este caso, de que ella no recibió ningún dinero por el terreno que le dio a su hija, pues lo que tenía que haber hecho era una donación entre vivos, ¿verdad? Y pues la donación entre vivos, ustedes saben de que tiene la ventaja de que si a la persona a la que se le donó se empieza a portar mal y se porta de una forma ingrata, ¿verdad? Se le puede revocar esa donación que se hizo. Pero pues, ¿cómo lo hacemos con una compraventa? Perdón. ¿Verdad? Entonces, por eso es que lo mejor es hacer las cosas bien y para eso es que existen las figuras jurídicas específicas para cada contrato. Espero haber respondido a su duda o si no haberla confundido más. No, gracias, licenciada. De hecho, necesitaba aclarar eso porque pues eso es algo bien común, ¿verdad? Que he visto que muchas veces por el tema de los impuestos se ofrece hacer una compraventa en lugar de una donación. Sin embargo, como usted dice, ¿verdad? El notario debe de prever todos, tener ese alcance de ver todas esas circunstancias que en lo futuro pudieran darse y afectar sobre todo a la parte que hizo la donación, ¿verdad? No tanto a quien la recibió, sino a quien la hizo, pero muchas gracias, está aclarada la duda. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Estoy hablando con Neri Hernández. Con él. Licenciada, fíjese que para eso de los impuestos, como hay una gran diferencia entre los porcentajes, ¿va? El asunto está de que por la compraventa se puede, pero colocándole el usufructo vitalicio. Así evitamos de que, digamos, el que está vendiendo sea sacado, por decirlo así, por el que está comprando, ¿va? Exacto, hay figuras, pero por ejemplo, por eso, miren, pues existen figuras, ¿verdad? Pero usted sabe que en el momento de que usted constituyó el usufructo vitalicio, no quiere decir que la propiedad sea suya. Usted puede gozar de ella y puede tener la utilidad de esa propiedad, pero volverla a recuperar no puede. Usted ya no puede recuperar eso. No, cuando en realidad lo que usted hizo fue regalarla, no venderla, ¿verdad? Sí, y licenciada, como el caso que estamos tratando es entre familia, ¿verdad? Entonces, para evitar eso que usted decía de que el hijo pudiera sacar a la mamá o al papá que le esté, digamos, otorgando el dominio, entonces el usufructo vitalicio lo que permite es que efectivamente ella siga gozando del uso y disfrute, más no así del dominio más real. No de la propiedad, exacto. Cuanto que con una donación usted puede obtener de regreso la propiedad de su bien, ¿verdad? Usted puede regresar el bien a como estaba, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. Muchas gracias. Ajá. Disculpe una duda. Sí, Luis. Fíjese que en relación de cuánto vale el terreno a la hora de hacer ese tipo de movimientos, el precio que tiene el DICABI es el precio que el Estado le asigna al terreno. A la propiedad. ¿Es respetable ese precio del terreno? Sí.
Ahora fíjese que hay una otra duda, que en base a ese terreno, supuestamente la Municipalidad de Guatemala, el Departamento de Guatemala, hace el cálculo en el pago del IUCI. Pero si no coincide ese precio que tiene el Vicavi con el precio que aparece para hacer los cálculos del pago del IUCI, ¿qué significará eso? Porque yo he visto unos casos así, entonces digo yo, ¿cuál será? ¿Perdón? Ahí hay que hacer un reajuste. La municipalidad o regularmente quien hace el reajuste es Vicavi, es el que cambia el valor. Se manda a hacer otra evaluación porque se recuerdan de que quien da en realidad el valor del terreno es por parte de una evaluación, ¿verdad? Muy bien, Sí, pero buenos días, licenciada. Lo que pasa, permítame. Se Sí. recuerda de que regularmente lo que está inscrito en Vicavi es el valor del terreno. Pero como pues uno conforme va viviendo en un lugar, uno quiere vivir mejor y empieza a hacer construcciones y hay construcciones hasta de 2 y 3 niveles. Entonces, eso le da otro valor al terreno. Sí, pero la MUNI agarra el valor que tiene, supuestamente debería agarrar el valor que tiene en el Vicavi. En Vicavi, es que el que manda es Vicavi, ¿verdad? Porque ese es el valor que tiene el terreno. Sí, pero porque, pues, licenciada, ahí hay errores, ¿verdad? Miren, siempre hay errores en los registros y siempre hay errores, pero siempre hay una forma de poderlo corregir. Sí, licenciada, sí, porque al menos hay inmuebles que no están registrados, al menos en Vicavi, pero sí tienen una matrícula, o sea, sí están catastrados por las municipalidades. Entonces hay inmuebles que pagan YUSI, pero que más sin embargo no tienen registro. Aparecen en Vicavi. Pero entonces ahí la municipalidad es la que establece el valor del inmueble. Ajá, sí, así es. Por eso es de que la ley en el artículo 4 y en su segundo párrafo nos muestran varias opciones, ¿verdad? Registros públicos, matrículas, catastros, son listados oficiales. Antes, en el registro de la propiedad se podían hacer compraventas. La verdad es que yo no entiendo cómo, pero se podían hacer compraventas que si el valor del terreno era de 80,000, la compraventa, la primera compraventa aparecía como por 30,000. Y después el otro notario que venía hacía una compraventa por 35 y aún así la inscribían, pero pues todavía cuando yo me gradué, que fue en el año 2012, yo vi a un compañero, un maestro mío, un profesor, que pudo hacer una escritura así. Pero después de eso, pues, ya después ya no, el registro de la propiedad ya no inscribió. Licenciada, yo lo que he visto con ese tema de que varían los precios de los inmuebles, bueno, no es precio, sino que al menos en las donaciones estiman el valor del bien inmueble. Entonces, créanme lo que yo he visto donaciones de hasta 200, 500 quetzales, cuando un inmueble no vale eso. Pues. Se supone que el registro de la propiedad no inscribe. Yo tuve la oportunidad de hacer una así porque me insistieron de que lo estimara por un valor menor. Yo hice la salvedad, ¿verdad? Que yo iba a hacer lo que me estaban pidiendo, pero que no estaba segura que el registro fuera a inscribir. Y en realidad fue así, el registro de la propiedad no me inscribió porque la estimación fue de menor valor al que está inscrito en Vicavi. Yo creo que nosotros tenemos un compañero aquí en la clase que es operador, ¿verdad? Ya está. Bueno, buenas noches. Hola, Una consulta. Le saluda Brian Cruz. Fíjese que yo tengo un pequeño caso con respecto a lo que es la donación. Fíjese que hace como unas semanas se me presentaba un caso referente a que una persona adulta mayor de la tercera edad donó un bien a sus nietos, ¿verdad? Eso fue hace más o menos 2 años. En ese tiempo, pues ellos eran menores de edad, pero ahora ellos ya son mayores, ¿verdad?
La pregunta es, ¿él puede recuperar todavía ese bien? ¿Por qué le pregunto eso? Pues resulta que los nietos ahora pues lo quieren sacar de la casa, ¿verdad? Entonces quisiera saber si ya no se puede recuperar, ya prescribió o qué procedería a hacer en ese caso. En el Código Civil están reguladas las razones por las que se puede revocar una donación. Proceso. Encuadre, lean y encuadren y ahí van a saber la respuesta. Ahorita es el momento en el que ustedes tienen que ponerle mucho ojo a aprender lo más que puedan, porque lo que ustedes logren aprender en este momento es lo que ustedes van a trabajar mañana, ¿verdad? Entonces, entre mejor lo estudien, entre mejor lo aprendan, menos problemas van a provocarse y le van a provocar a otras personas. Yo creo que seguimos porque si no, no vamos a avanzar y todavía faltan las actas de protocolización y esas sí quería que las termináramos hoy. Entonces, el artículo 5 de las tarifas específicas, el impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas en las bases establecidas en cada caso para los documentos siguientes. Auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado, cada una 10 quetzales. Estas son auténticas de firmas de dependencias de Estado, no las que realiza el notario. Son las dependencias de Estado. Auténticas de firma en el exterior, cada una al valor equivalente a una moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, ¿verdad? El tipo de cambio que estuviera vigente a la fecha en que ésta se efectúa. Esto más que todo se da cuando los documentos vienen del extranjero. Los pases de ley y todo eso. Esa clase la quería hacer hoy, pero ya son las 11 y no sé qué. 11:10. Por cada razón puesta en los registros públicos, al pie de los documentos a que se presentan a su registro, 50 centavos. Miren, esta tabla del artículo número 5. La tabla del artículo número 5. Esa tabla sí se la tienen que aprender. Se la tienen que aprender. Entonces, ya no se la voy a leer porque ya quiero avanzar en lo otro, pero esta tabla es importante que ustedes se la aprendan. Acta de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales, poderes, los generales pagan 10, los especiales pagan 2. La cubierta del testamento cerrado paga 200, las patentes de un título reconocido 100 quetzales. Bueno, esta tabla se la aprenden, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Regresemos otra vez a las diapositivas porque necesito que sigamos. ¿Qué es lo que están viendo ahorita en pantalla? La diapositiva, licenciada. Ejemplos de testimonios. Bueno. Actas de protocolización. En el artículo 43 de la ley del organismo judicial, la actuación notarial en el extranjero. ¿Qué otros documentos? Háganme el favor de leer el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial y a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolación se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos términos para utilizar, para referirnos a protocolización o protocolación. El Código de Notariado establece actas de protocolación y la ley del organismo judicial, en lo que acabamos de leer,
usa el término protocolización. Entonces entendemos como protocolación y protocolización son sinónimos. Entonces los dos están bien. Si el examinador les pregunta, mire, ¿y usted por qué me dice protocolización si el código de notariado establece protocolación? Entonces usted le responde a su examinador, ¿verdad? Licenciado, si me permite fundamentarme, en el artículo 43 de la ley del organismo judicial establece también la palabra protocolización. Entonces se entiende que son sinónimos. Definición de una protocolación o protocolización, que es la dación de fe que el notario entrega al incorporar un documento a su protocolo. Entonces, ¿qué es incorporar? Incorporar este es el documento que yo quiero protocolizar y este es mi protocolo. Entonces es insertar, ¿verdad? Eso es protocolizar. Es insertar un documento en mi protocolo, dentro de las hojas. ¿Qué documento se protocoliza? Tenemos tres formas en las que se protocoliza: por disposición de la ley, por orden judicial o a ruego de particulares. Por disposición de la ley, tenemos en el artículo 38, que son los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, el artículo 38 de la ley del organismo judicial. El acta de matrimonio, en su artículo 101 del Código Civil, nos establece que se debe de protocolizar el acta de matrimonio. El acta de inventario de aportaciones no dinerables está regulado en el artículo 27 del Código de Comercio. Esto es, si el examinador le dice, mire, dígame qué documentos se protocolizan por disposición de la ley. Entonces ahí usted ya le tiene para responder, ¿verdad? Artículo 38, artículo 101 y artículo 27 del Código de Comercio. Estas protocolizaciones se deben de hacer por mí y ante mí, así está regulado. Miren, compañeros, en este momento ya no vamos a leer los artículos porque por la hora ya se nos avanzó y yo entiendo que ustedes ya están cansados porque desde la mañana están recibiendo clases, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso porque sí quiero terminar con la protocolización de los documentos. Entonces, por orden judicial, ¿qué documentos son los que se protocolizan por orden judicial? El proyecto de partición que se da en el juicio de división de la cosa común, y esto está regulado en el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil. También los testamentos especiales en el artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la apertura del testamento cerrado. Eso también por orden judicial se debe de protocolizar. El artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, esto también se debe de hacer por mí y ante mí. A ruego de los particulares, los documentos privados con firma legalizada o los documentos privados que no consten con firma legalizada. Estos se hacen ante mí. Aquí yo lo puse por mí, ante mí, pero estas legalizaciones se hacen ante mí. ¿Por qué se hacen ante mí? Porque están siendo a ruego, ¿verdad? El interesado, cuando hablamos de los documentos que ya tienen una firma legalizada, es cuando el interesado, la persona que tiene, por ejemplo, hablemos de un convenio de pensión alimenticia. En el convenio de pensión alimenticia se le obliga al padre de mis hijos a que pague la pensión alimenticia para los niños. Se hace en un documento privado con firma legalizada. La única persona que puede solicitar la protocolización de ese documento es el interesado. En este caso sería yo mamá, que soy la que tengo en mi poder el documento con el que se está garantizando el pago de la pensión alimenticia. Entonces, yo soy la que va a solicitarle al notario que me haga favor de protocolizar el documento, y esta es con el fin exclusivamente de la perdurabilidad, ¿verdad? De igual forma, los documentos de que no constan con firma legalizada, pues cualquiera de los dos interesados puede ser, digamos, de que se hizo un convenio de pago
entre, o volvamos a utilizar el mismo, ¿verdad? Mi esposo y yo firmamos un documento en donde él se compromete a pagarme la pensión, pero nunca se hizo frente a un notario. Entonces se acude ante un notario solicitándole que se protocolice dicho documento para poder realizar otra vez lo mismo, ¿verdad? La perdurabilidad y que pueda yo ejecutar ese documento. Aquí tengo el artículo 65 del Código de Notariado. Hablemos de los documentos provenientes del extranjero. Los documentos provenientes del extranjero, el funcionario público o notario extranjero. Dice, cuando los documentos son autorizados por un funcionario público o un notario extranjero. Los fines son registrales, artículo 37 y 38 de la ley del organismo judicial. Ahí nos establecen los pasos de ley. Sí, bueno, yo creo que mejor sí lo vamos a leer porque esto es importante. Háganme por favor. Ya vamos a terminar hoy, no se me vayan a desesperar. Licenciada, leo yo si gusta los pases por de ley. favor. Sí, estoy esperando que alguien lea. Ley del organismo judicial, requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Ahora, el artículo 38 establece lo que es la protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel bond del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Bueno, entonces cuando los documentos son otorgados por un funcionario público o notario extranjero, se debe de realizar pases de ley. Cuando el documento se extendió por un notario guatemalteco, siempre se debe de protocolizar y no es necesario realizarle pases de ley. ¿Qué son pases de ley? Los pases de ley son una serie de pases legales con la finalidad de legalizar las firmas de los funcionarios que han intervenido en la autorización del documento para hacerlo valer en el país a que se dirigen. Esto es importante. En la ley del organismo judicial, en el apartado de derecho, vamos a ver, de derecho internacional privado. Ahorita les voy a decir, aquí lo tengo. La finalidad del documento otorgado en el extranjero es que que ese documento surta efectos aquí en Guatemala. Entonces, en el artículo, si alguien lo tiene por ahí, es que no tengo mi ley del organismo judicial, pero es en el apartado de Derecho Internacional Privado, en donde son unas palabras en latín, lex exus. Es el artículo, licenciada, es el artículo 30. En lugar de cumplimiento de los actos.
Sí, me interesa el último en ese apartado, el de Lex loci celebration, o es el Es el executions. loci execution. Si el acto o negocio executions. jurídico debe cumplirse en el lugar distinto a aquel en que se celebró, ¿es ese? Sí, ese es. Entonces es el artículo 30, licenciada, lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci execution. Sí, si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Bueno, entonces, el documento se extendió en el extranjero, pero todos los efectos se van a surtir aquí en Guatemala. Entonces, todo lo referente a la ejecución de ese documento se va a regir conforme a las leyes guatemaltecas. Por ejemplo, él vendió el terreno en 30,000 quetzales, pero el terreno aquí en Guatemala tiene un valor le digo, mire, fíjese que yo quiero mandar un mandato, o quiero autorizarle a una persona que vive en Guatemala para que me pueda representar en juicio. Entonces, necesito que me redacte un mandato. Entonces viene él y le redacta el mandato, pero él se lo va a redactar en idioma inglés, ¿verdad? Porque ese es el idioma que él utiliza. Entonces, él autentica el documento. Después de que él autentica el documento, entonces ese documento se tiene que enviar al funcionario de Estado, que él es el que le va a autenticar la firma al notario estadounidense. Después de que el funcionario de Estado ya le autenticó la firma al notario estadounidense, el cónsul del país donde va el documento legaliza la firma al secretario de Estado donde se firma el documento. Como el documento viene para acá, para Guatemala, entonces el funcionario de Estado debe de remitir ese documento a el cónsul guatemalteco allá en Estados Unidos, para que el cónsul guatemalteco sea el que le firme, el que le haga la legalización de firmas al funcionario de Estado. Después de que el cónsul de Estados Unidos ya le legalizó la firma al funcionario de Estados Unidos, entonces ya le envían el documento a la persona aquí en Guatemala, ¿verdad? Que va a ser el mandatario. Después de que ya tenga en sus manos esa documentación, se tiene que remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea el que legalice la firma al cónsul que se encuentra en el extranjero, en Estados Unidos, en este caso, ¿verdad? Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya le realizó la legalización de firmas al cónsul que está en el extranjero, entonces ya viene la traducción del documento. Entonces ese documento se tiene que pasar de idioma inglés a idioma español. Todo lo que está en la hoja, todo, sellos, firmas, todo debe de constar en la traducción. Se debe hacer la traducción del documento exacto. Después de que ya se realizó la traducción del documento, se debe de pagar el impuesto. En este caso, es un mandato judicial y es especial, entonces paga el valor de 2 quetzales y se debe de hacer el pago por medio de timbre, ¿verdad? O de formulario, pero por ser 2 quetzales, pues entiende, ¿verdad? Entonces ya se le adhiere al documento original el timbre de 2 quetzales y cuando ya está todo eso, entonces ya viene el notario y ya puede protocolizar ese documento. Entonces recibe ese documento, revisa que
tenga todos los pases de ley, que la traducción esté bien hecha, que el pago del impuesto se haya realizado correctamente y entonces ya lo protocoliza. ¿Por qué les digo eso? Porque un error en ese documento y usted ya lo protocolizó, ya no lo puede retirar de su protocolo. Todo ese documento se queda perdido. Si en la traducción escribieron mal el nombre que venía, ya no se puede hacer nada más. Tendría que ampliar, ¿verdad? O realizar, pero pues esos ya son más gastos que al notario ya no le conviene, ni tampoco a las partes. Pero retirar ese documento del protocolo no lo puede hacer. Después vamos a... Esto es los pases de ley, ¿verdad? Llega su momento en que Guatemala se incorpora a la Convención de la Haya. Al realizarse esta incorporación, entonces esto suprime las exigencias de la legalización de documentos, o sea, de los pases de ley, y se crea la apostilla. La apostilla, cuando el notario autoriza, el funcionario de Estado autentica la firma del notario, se traduce y se protocoliza. ¿Ya vieron? Estos son los pasos que se van a realizar cuando un documento viene apostillado. Si se dan cuenta, se evita la legalización del cónsul, la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso es de que es importante. Bueno, aquí algo importante es en la Convención de la Haya, hay ciertos países que están incluidos en esa convención y usted puede utilizar la apostilla en los países que están en esta convención. En los países que no están incorporados a esta... Nena, no podés tocar agua, mija. A los países que no están incorporados en esta convención, a ellos se les tiene que realizar los pases de ley. Entonces, ¿cómo funciona? El notario autoriza. Después de que el notario, la apostilla, ¿verdad? ¿Cómo funciona? El notario autoriza, el funcionario de Estado autentica la firma del notario, envían el documento para Guatemala, se hace la traducción y después de realizar la traducción, pues ya el notario entra a la protocolización de esos documentos. Y disculpe, tengo una duda ahí. Sí, dígame. En el anterior del Código Bustamante solo cubre los países que firmaron convenio. Eso se dice toda América. Y las Antillas, me parece que hay algunos países también. Ahora la Haya sí entra en todo el mundo. Solo los que están incorporados. Hay países que no están incorporados en la Haya. Pero de todos los continentes, porque en caso del Código Bustamante sí solo es América. Y la Haya me parece que sí ya son otros continentes. Sí, ya es mundial. Sí, por eso le digo. El mundo mundial. Bueno, ahora hablemos de de un documento autorizado por notario guatemalteco. Cuando es un notario guatemalteco el que autoriza un documento, a ese documento no se le realizan pasos de ley y el notario trae ese documento a Guatemala, lo protocoliza, extiende el testimonio especial y se recuerdan que habíamos hablado de los 5 avisos que el notario debe enviar al Archivo General de Protocolos. Pues aquí es donde se debe de enviar un aviso, ¿verdad? El aviso de protocolización de un documento proveniente del extranjero. Está regulado en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 64, el contenido del acta de protocolización. Entonces, les voy a mostrar el acta de protocolización y con esto terminamos la clase. Licenciada Campos, disculpe la intervención. Sí. ¿Usted tiene algún diseño, alguna minuta, algún ejemplo del aviso que se remite cuando
se autorizan documentos en el extranjero, según Sí. lo establecido en la ley del organismo judicial. Sí, ahorita se lo voy a mostrar. Cabal, ese fue Muchas el que me gracias, apareció licenciada. primero. Pero creo que primero les voy a mostrar el acta de protocolización y después les voy a mostrar el aviso. Gracias, licenciada. Ajá. Ejemplo, protocolización mandato. Bueno. En el artículo, ¿qué artículo les había dicho? Disculpen. 64, contenido del acta de protocolización. Entonces se me ubican todos en el contenido del acta de protocolización, por favor. El número de orden del instrumento. El número de orden, pues es este, ¿verdad? Ahorita voy, mi amor. El lugar y la fecha en la ciudad de Guatemala, el 26 de diciembre del año 2021. Los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial. El nombre de los solicitantes, pues en este caso se recuerdan de que no existe un solicitante, sino que el notario lo va a realizar por mí y ante mí. Aquí pues un agregado especial para la redacción del acta de protocolización, ¿verdad? En cumplimiento del artículo número 38 de la ley del organismo judicial, se procede a efectuar la protocolización, el registro notarial de un documento que consiste en, ¿qué documento es? Un mandato general y judicial por representación otorgado por vamos a hacer el lugar y fecha, el nombre de los solicitantes, la mención del documento de diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo. Si se dan cuenta, la diferencia entre el artículo 63 y el artículo 29 del código, aquí vamos a encontrar la diferencia sería el número de hojas que contiene el documento que usted va a protocolizar. Si son 5 hojas, pues usted le coloca que está contenido en 5 hojas, o si solo es una hoja, usted le coloca que está contenida en una sola hoja. El lugar que va a ocupar en su protocolo. Entonces, aquí vamos a ver, dicho instrumento se indica y está contenido. Aquí está en cuántas hojas está contenido. Este documento está contenido en una sola hoja, impresa de ambos lados. En virtud de lo anterior y para los efectos legales correspondientes, el documento pasa a formar el folio. ¿Qué número de folio va a formar? Digamos de que usted lleva en su protocolo 1, 2, 3, 4, 5 hojas y aquí en la número 5 usted va a incorporar una. Entonces su protocolo, ese mandato va a pasar a formar el folio número 6 de su protocolo. Pasa a formar el folio número 46, en este caso es el folio número 46 del registro notarial del presente año, quedando entre las hojas de papel especial de protocolo. Se recuerdan que cuando vimos el modelo de las hojas de protocolo, se vio cuál era el número de orden y los números de registro. Esto se debe de consignar. Las hojas que contienen ocupan el protocolo de foliación, los números que corresponden a la primera y la última hoja. Entonces, esta está contenida entre el protocolo número de orden de 7.396.964 y la de 7.396.965 respectivamente. Y de registro, que es el número que está a un margen, ¿verdad? El número de registro, que es el 47.017 y el 47.018 respectivamente. Del quinquenio, ¿de qué quinquenio es? El año 2018 al 2022. La firma de los solicitantes, si los hubiere, ¿verdad? En su caso, y la del notario. Es su contenido, objeto, validez y demás efectos legales. Lo acepto, lo ratifico y firmo. Asiento constar que el impuesto correspondiente al documento que se protocoliza se está cubriendo en el documento original. Se recuerdan de que en la ley del organismo judicial está establecido que se debe de hacer constar
que el impuesto se pagó en el documento original. Ahora les voy a mostrar el modelo que me había solicitado el compañero, que es el aviso de protocolización. Ay. Compartir pantalla. Y el aviso. Aquí está el aviso. Entonces, el archivo de protocolos le va a otorgar un número de clave a cada notario que está registrado. La ley no establece que usted tiene que agregarle el número de clave a su aviso, pero sin embargo en la práctica se realiza porque el archivo de protocolos le pide, ¿verdad?, que usted le ponga el número. ¿A quién va dirigido el aviso? Usted le puede, al señor director del Archivo General de Protocolos, usted le coloca aquí en cumplimiento a qué artículo usted está realizando el aviso. Y entonces, ¿qué es lo que debe contener el aviso? ¿En qué acta fue la que se protocolizó? La fecha en la que se protocolizó. ¿Qué documento fue el que protocolizó? Y entonces aquí le va a colocar la fecha y el lugar en que se expendió el documento, qué funcionario fue el que autorizó el documento, el nombre y apellido de los otorgantes, el impuesto, y también tiene que hacer constar en el aviso que el impuesto se cubrió en el documento original. El lugar y la fecha en la que usted está realizando el aviso y los datos del notario, ¿verdad? El nombre, el número de colegiado y el número de teléfono. ¿Sí vieron eso, verdad? Ay, es que yo creo que los silencié a todos de una vez. Permítanme, compañero. Disculpen, oye, pero es que miren, pues ya vieron lo que tiene que hacer uno. Pero la verdad es que sí me sentí como muy solita. ¿Y ahora qué hago? Vamos a ver. ¿Ya? Ya, Ya, buenas tardes. Muchas gracias por el ejemplo. Sí, ya lo vimos. Disculpas por ese demente. Por favor, Ah, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que